Primero, acá es un miembro anterior de bovino, ¿ya? Ojo, si tienen duda, mírenle las pezuñas, 2 dedos, por lo tanto no puede ser equino. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y tener claro qué es lateral y qué es medial. ¿Todos de acuerdo que esto es lateral? ¿Sí? Eso es nuestro punto de referencia. Lateral, bovino, y para allá es craneal. ¿Sí? La cosa insisto de mirar las pezuñas. Ahora, vamos a ir marcando algunos músculos y quiero que ustedes me digan cuáles deberían ser. Recuerden, para allá es craneal. ¿Cuál debería ser el músculo que está con el pincho rojo? Supraespinoso. Supraespinoso. ¿Ya? ¿Por qué supraespinoso? Porque está en la fosa supraespinosa. ¿Y cuál debería ser el que está en pincho verde? Infraespinoso. Infraespinoso. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que tener súper claro. ¿Son preguntables? Totalmente preguntables. ¿Ya? ¿Los podemos confundir con otro músculo de ese nivel? Ninguno, porque no hay otro músculo de ese nivel. ¿Ya? Excepto que, vamos hacia acá abajo, vamos a ver si la... Donde puse la pinza es el músculo deltoides. Pero en el bovino, el deltoide, ¿cuántas porciones tiene? ¿Una o dos? Dos. La porción acromiana y la porción escapular. Por lo tanto, si esto fuera equino, que no lo es, tendría que tener una sola porque el equino no tiene acromio. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Ahora, si les pregunto, ¿cuál de las dos es la acromiana, la roja o la verde? La roja. ¿Sí? Porque la roja va justamente hacia el acromio. La verde sería la porción escapular. ¿Ya? Tampoco nunca preguntamos por porciones, siempre preguntamos por el músculo completo, pero si eventualmente fuéramos tan específicos, el que va hacia la acromio es la porción acromiana y el otro tiene que ser la porción escapular. Ahora, hay otro músculo que es el redondo menor que no se ve, porque habría que romper el infraespinoso, el deltoides para poder verlo, por tanto nunca lo vemos. ¿Ya? Pero si yo ahora giro medialmente, el verde está en la fosa subescapular. Por lo tanto, ¿cómo se le llama el músculo que pinché con verde? Subescapular. También es totalmente preguntable. ¿Ya? No hay ninguna duda que uno diga, ah, el verde es como un abanico. Eso es subescapular. ¿Y cuál debería ser esa cinta que pinché en rojo? Que va a la rugosidad del redondo en el útero, redondo mayor. Por lo tanto, el rojo sería el redondo mayor. ¿Se dan cuenta? Es una cinta. Por lo tanto, ¿lo podría confundir con el subescapular? No. Ninguna probabilidad. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, uno siempre tiene que tener las referencias muy claras. Aquí estamos viendo los músculos mediales, recién vimos anteriormente los músculos laterales. ¿Ya? ¿Quedan claros hasta el momento esos músculos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Después, ¿qué otro músculo podemos ver acá? Y también es medial. Va del proceso coracoides hasta el húmero. Por lo tanto, ese músculo se llama coracobraquial. ¿Ya? Coracobraquial. En el perro era muy chiquitito, porque los huesos eran todos muy chiquititos. Pero claramente ese músculo se reconoce porque claramente va del proceso coracoide hasta el brazo. Coracobraquial. Listo. Entonces, si se dieron cuenta, medialmente vimos hasta el momento 3. Subescapular, redondo mayor y coracobraquial. Este lo nombro al tiro antes que se me pasa. Este músculo se cortó. Obviamente llega al borde caudal de la escápula, ¿sí? Y este es un tensor. Este es el músculo tensor de la fascia antebraquial. ¿Ya? Está cortado, pero aún está. ¿Ya? Tensor de la fascia antebraquial. ¿En qué especie se encuentra? Se encuentra en toda la especie. No es que sea propio del bovino. ¿Ya? Entonces, hasta ahí diríamos que es como lo más fácil. Ahora los que voy a nombrar son un poquito más complejos y vamos a terminar con los más complejos en esta extremidad. ¿Ya? Ahora, vamos a ver los que están relacionados tanto por delante, lateral y caudal y lateral respecto del húmero. ¿Ya? Y lo primero que vamos a mencionar es ese músculo. Ahí estamos por delante del húmero, ¿sí? Y el que está en verde, fíjense, viene de acá arriba. De hecho, el tendón pasa por el surco intertubercular, ya que está entre el tubérculo mayor y tubérculo menor, ¿sí? Ese músculo que pinté de verde corresponde al músculo bíceps braquial, ¿ya? Bíceps braquial. Y claramente, si es el bíceps braquial, yo voy hacia lateral y hacia lateral pinché en rojo, ¿sí? Si el verde es el bíceps braquial, ¿quién debe ser el que está ubicado lateralmente? Si este es el bíceps braquial, ¿cuál es el que está lateralmente? ¿Cuánto? Braquial. Por eso lo estaba soplando, no lo estaba retando, sino que si este es el bíceps braquial, el que está lateralmente es el músculo braquial.
¿Ya? Ahora, si los dos están hacia adelante, ¿serán músculos agonistas o antagonistas? ¿Qué era agonista? Que cumplía la misma función. ¿Y qué era antagonista? Funciones opuestas. Si los dos están para adelante, los dos son craneales, ¿cumplirán la misma función? Sí, de hecho cuando se contraen, el animal flecta el codo. ¿Ya? Entonces, una vez más, el verde es el bisebraquial y el rojo es el braquial. Recuerden, el braquial siempre es lateral en relación al bíceps. Ahora, si cranealmente hay dos músculos, caudalmente también tiene que haber uno. Este ya lo nombramos, tensor de la fascia antebraquial. Pero hay un músculo que se inserta aquí. ¿Qué sería aquí? El olecrano. El olecrano. ¿De qué hueso? De la ulna o cúbito. Hay algo que tienen en común. Un músculo que está formado por tres partes se inserta en el olecrano. ¿Cómo se llamará ese músculo que tiene tres partes? Tríceps. ¿Tríceps cuánto? Tríceps braquial, ¿cierto? Entonces vamos a poner una ahí, otra acá. Claramente estamos mirando lateralmente, ¿sí? Y la que pinché en verde corresponde a la cabeza larga. Ahora, la cabeza larga se ve por ambos lados. Yo la marqué por ese lado, pero después la voy a marcar también por el otro lado. Cabeza larga. ¿Y cómo será la cabeza que pinté en rojo? Corta. Si está para lateral, cabeza lateral. No había corta, sí, es larga nomás. ¿Ya? La grande, insisto, es la cabeza larga y la otra es la cabeza lateral. Por lo tanto, si hay una cabeza lateral, ¿qué esperaremos encontrar por el otro lado? Medial. Ese tríceps en el perro, ¿cuántas partes tiene? 4. Pero se sigue llamando tríceps. Tenía una cabeza larga, lateral, medial y accesoria. Acá accesoria no hay. En el equino tampoco. Solamente tiene 3 partes y está bien puesto el nombre. ¿Ya? Entonces, no lo olviden. Ahí tenemos 2 partes de este tríceps, la cabeza lateral y la grandota cabeza larga. Si se dan cuenta, la cabeza larga se origina en la escápula. La cabeza lateral se origina en el húmero. ¿Ya? ¿Qué tienen en común? Que todas se van a insertar en el olecrano. Si lo miro medialmente, sigue estando la cabeza larga. Fíjense. Nuevamente, pinché en azul o verde, no sé si azul o verde, la cabeza larga. Y la que pinché en rojo es la cabeza medial. ¿Ya? La cabeza medial es bastante pequeñita en relación a la lateral. Pero se dieron cuenta que la cabeza larga se ve por ambos lados. Se ve tanto medialmente como lateralmente. ¿Ya? Cabeza larga y la en rojo es la cabeza medial. ¿De qué músculo? Del tríceps. ¿Qué tienen en común las 3 cabezas? Que se insertan en el olecrano de la ulna. ¿Ya? ¿Estamos claros aquí? ¿Así? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a poner un poquito más de dificultad. Ok. Ahora estamos a nivel del radio y el cúbito. ¿Ya? Si se dan cuenta, pinché uno en verde y abajo hay un tendón oblicuo. De hecho, pinché el tendón del músculo que está en forma oblicua. ¿Sí? El verde es el músculo extensor carporadial. ¿Ya? Verde, extensor carporadial. Y el rojo, cuyo tendón está oblicuo, extensor oblicuo del carpo. ¿Ya? Extensor carporadial. ¿Ya? Extensor carporadial. Y el que está bajito, con su tendón oblicuo, extensor oblicuo del carpo. Y se ven muy bien ambos. ¿Ya? Ahora, evidentemente, ¿cuál no preguntaríamos en la prueba? El oblicuo, aunque se ve. ¿Ya? Pero no lo preguntaríamos porque no es tan grande como lo otro que hemos visto. Pero sí está ahí para que sepamos. Ahora, si yo giro hacia medial, ¿medial para acá o para acá? Para el otro lado, ¿cierto? ¿Qué voy a encontrar? Ya hemos dicho que el verde, que está hacia adelante, era el extensor carporadial, ¿sí? Pero si yo giro medialmente, el primer músculo que aparece, el que está en rojito, ¿sí? Es el flexor carporadial. ¿Ya? Por delante, extensor carporadial y medialmente, flexor carporadial. ¿Ya? Obviamente son antagonistas. Si uno es extensor, el que está adelante, y el que está más hacia atrás y medial es flexor, claramente cumple una función diferente. ¿En qué especie está? En todas. En el perro también estaba. La diferencia está en que entre ambos, en el perro, había un músculo que se llamaba pronador redondo. Acá pronador redondo no hay, porque el perro, o sea, ni este animalito, ni el bovino, ni el equino pueden mover las manos para adentro. ¿Ya? Entonces, no lo olviden.
Nuestro punto de referencia es el extensor carporadial, que va por delante del radio. Si yo giro medialmente, me aparece ese otro músculo, que es el flexor carporadial. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa hacia abajo ahora? Seguimos la pinza. Espérense un poquitito. Que no quiero cortar, pero espero que no se corte. Ahora, pregunta. Ese que estoy acá va a los dedos, ¿ya? Por tanto es un extensor digital. Si va hacia adelante o por delante, tiene que ser un extensor digital. Pero ¿será el que estoy mostrando extensor digital lateral o extensor digital medial? A ver, lateral. Lateral. ¿Sí? Este es el extensor digital lateral. Y que va ¿a qué dedo? ¿Al 3 o al 4? Si es lateral. El 4. Al 4. ¿Ya? Va al 4. Pero luego me queda el que estoy tomando con la otra mano, que después hacia abajo se divide en dos, que es el extensor digital común. Ojo, en la pata es igual, pero la pata en vez de llamarse común se llama largo. ¿Ya? Extensor digital común. Pero la vaca tiene 2 dedos. ¿Qué significa eso? Que distalmente se alcanza que hacia abajo se dividen 2 tendones. ¿Sí? Ya. ¿Qué se está dividiendo en 2 tendones? El extensor digital común. ¿Por qué se tiene que dividir en 2? Porque tiene que llegar a la tercera falange de cada uno de los 2 dedos, es decir, al dedo 3 y al dedo 4. Aquí partiría específicamente al proceso piramidal o extensor de la tercera falange. ¿Ya? Ahora, claramente tiene 2 ramas. ¿Sí? La rama que va, fíjense, hacia medial va al dedo 3. Se dan cuenta que esa no se divide en nada. Pero la rama que es lateral en relación a la media, ¿todos de acuerdo que está en medial? Sí. La otra rama es lateral. Pero si miran con detención y miran hacia distal, no se alcanza a ver que se dividen 2 ramas. ¿Se alcanza a ver eso? Fíjense. ¿Y por qué se tiene que dividir en 2 ramas? Porque, como decía, tiene que dar el proceso piramidal o extensor de la tercera falange de ambos dedos. Fíjense, el que estoy tomando, síganlo hacia abajo. Tiene 2 ramitas muy delgaditas. Por eso no lo tiro más para no cortarlo, sino ya no lo van a ver más. ¿Ya? Entonces rebobinemos. Hacia adelante está el extensor distal lateral, que es uno solo que llega al dedo 4. Pero después el extensor distal común tiene 2 partes, una parte medial y una parte lateral. ¿Qué pasa con la rama medial? Va al dedo 3. ¿Qué pasa con la parte lateral? Se divide distalmente en 2 para llegar finalmente al proceso piramidal o extensor. ¿Ya? Ahora, de esas ramitas de abajo, obviamente en una prueba práctica no las preguntaríamos. Sí la podemos preguntar en algo teórico, pero práctico no, porque sabemos que igual se ponen muy nerviosos en las pruebas, pero no lo vamos a hacer, no por eso, sino porque es más difícil marcarlo. ¿Ya? Ahora, así como existen elementos craneales, hay elementos caudales. Y aquí quiero que miren lo siguiente. Tengo 2 tendones o 2 músculos que parecen como una V o V corta. ¿Sí? ¿Saben eso qué parece? Ojo, en el equino también están, en el perro también estaban. ¿Se dan cuenta que con una mano estoy marcando el que está medialmente para acá y el de la otra mano está lateralmente? ¿Sí? Uno se llama, el que está lateralmente, extensor carpocubital. Es extensor carpocubital. ¿Ya? El que está ubicado lateralmente. Extensor carpocubital. Y el que está ubicado medialmente va a ser el flexor carpocubital. ¿Ya? Entonces, hacia medial está el flexor y hacia lateral está el extensor. Los dos con el mismo apellido, carpocubital. ¿Qué tienen en común ambos? Que distalmente se insertan en el carpo accesorio. ¿En qué especie? En todas. En el bovino, en el equino y en todos los demás. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Y esto sería lo último. Fíjense. Estamos viendo 2 tendones. Uno que está superficial, que es este, ¿estamos de acuerdo? Y otro que está profundo. Y van por detrás, van palmarmente. Por tanto, si van palmarmente, ¿estos serán músculos extensores o flexores? Si van por detrás, flexores, porque vemos que por delante estaban los extensores. Si este está superficial, ¿qué flexor debería ser? ¿Flexor digital?
superficial. ¿Ya? Este sí lo podemos preguntar porque se nota súper bien. Se dan cuenta que aunque lo suelte, igual queda encima, que es el que está más externamente ubicado. Por lo tanto, este es el flexor digital superficial. ¿Y cuál debe ser el que está más profundo? Flexor digital profundo. Ahora, este flexor digital profundo tiene 3 cabezas. Ni siquiera lo voy a nombrar, pero tiene una cabeza cubital, una humeral y una radial. No así el flexor digital superficial, que es solamente una parte muscular. ¿Ya? Ahora, esto es lo que se ve en esta muestra. Ahora vamos a repetir lo mismo, pero con el equino. Equino. ¿Todos de acuerdo que es equino? Sí. ¿Sí? Para allá, lo que están mirando ustedes, ¿es lateral o medial? Lateral. Lateral. Y obviamente para acá tiene que ser Medial. craneal. Exacto. ¿Sí? Craneal. Ahora, lo primero que nos llama la atención es esto. Estos animalitos, los equinos, ¿tienen clavícula? No, no tienen clavícula. Pero aún así, hay músculos que se llaman como que tuviera clavícula. De hecho, este músculo se llama subclavio. ¿Ya? ¿Y qué significa el prefijo sub? Bajo. Debajo. ¿Debajo de quién? De la clavícula. clavícula. No tiene clavícula, pero se llama subclavio. ¿Ya? No confundan con... Bueno, acá no está. Ah, no, aquí está. No confundan con ese, que va caudal. ¿Ya? Ese que va caudal es el tensor de la fascia antebraquial. Ahí está. Que en el bovino estaba cortado, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ya? No confundan ese con el subclavio. El subclavio va para adelante, va para craneal. El tensor de la fascia del antebrazo o antebraquial va hacia caudal. ¿Ya? Entonces aquí tendremos 2 músculos. Ese puede ser uno y este es totalmente preguntable. Es que está cortado, no importa. Igual se puede preguntar porque se ve. ¿Ya? Ahora, si yo marco acá, dice que el alfiler me permite marcar porque está medio sequito. Sí, se puede. De nuevo, ¿quién es el verde? ¿Quién? Supraespinoso. Supraespinoso. ¿Y el otro? Infraespinoso. Infraespinoso. O sea, volvemos a repetir lo mismo. ¿Ya? ¿Y quién estaba tapando en la otra muestra ventralmente al infraespinoso? Era el deltoides. Por tanto, acá también tiene que haber un deltoides. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que va a tener solamente una porción, una sola parte. ¿Cuál no tiene? La porción acromiana. Eso que quede súper claro. ¿Ya? Ahora, ¿dónde estaría este deltoides? A ver si la pieza los vamos a pinchar. Se dan cuenta que dice como una sola cinta. El que marqué en verde corresponde al músculo deltoides. Y aquí no es necesario que pongan porción escapular del deltoides. Si marcamos eso, la respuesta sería solamente deltoides. ¿Ya? Pero igual es simple reconocerlo, no es difícil. ¿Ya? Entonces, ya de hecho con eso ya podríamos sacar las 2 muestras o 3 muestras que necesitaremos para el control. O sea, con esto ya hay de sobra. Si miramos medialmente, y quiero que ustedes me digan, ¿qué músculo debería ser el verde? Vamos a la cara medial ahora. ¿Mm? ¿Subescapular? Subescapular. ¿Ya? Subescapular. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cuál debería ser el rojo? No el cuadrado. Braquial. Redondo. ¿Redondo cuánto? Redondo mayor. Redondo mayor. ¿Ya? Recuerden que el redondo mayor siempre es una cinta. Siempre va caudal al subescapular. ¿En qué especie? En todas. De hecho, con esto no hay nada nuevo en relación al bovino. La única diferencia es que esto es más grande, más chico, pero es absolutamente lo mismo. Fíjense. Ahí está la cinta. ¿Se dan cuenta? La diferencia es que acá está más blandito, ahí está más rígido. Pero sigue siendo la misma cinta porque si es el subescapular, este tiene que ser el redondo mayor igual que acá. No puede ser otro músculo. Bíceps todavía no, porque estamos viendo los músculos mediales y laterales a la escápula. Después, ¿cuál me faltaría nombrar y que vi medialmente? Ese acá del proceso coracoides al brazo, el que marqué en rojo. Por tanto, ¿cuál debería ser ese? El córaco braquial. ¿Ya? Córaco braquial. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Ahora, ya vimos los músculos que están alrededor de la escápula. Bajemos ahora los que están alrededor del húmero de nuevo. Y vamos viendo cuáles se ven.
Nuevamente, cranealmente al húmero, marqué dos músculos. Los dos están para adelante, por lo tanto ambos son agonistas, cumplen la misma función. Pero uno es más medial y el otro es más lateral. El más medial que pinté en rojo, nuevamente es el bíceps braquial. ¿Y cuál sería el verde? Braquial. El braquial. ¿Ya? Se repite lo mismo. Obviamente el músculo más grande, más seco, todo lo que quieran, todo lo mismo. El que está más medial, delante del húmero, es el bíceps braquial. Y el que está ubicado lateralmente en verde, corresponde al músculo braquial. ¿Ya? Siempre el bíceps es medial en relación al braquial. O dicho al revés, siempre el braquial es lateral en relación al bíceps. Ahora, si eso está por delante, ¿quién tenía que estar por detrás? Tríceps. Tríceps. Recuerden, esto no es tríceps, para que no vayan a confundir. Dijimos que este era el tensor de la fascia antebraquial. Si miráramos lateralmente, ¿está eso? Aquí estamos viendo dos cabezas del tríceps. La verde es la cabeza larga, ¿ya? Por tanto, la roja es la cabeza lateral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tienen en común? De nuevo, que están llegando a dónde? Al olecrano. Si eso es válido para todas las especies, no hay diferencia. Pero si eso lo podemos ver lateralmente, también podemos verlo medialmente. Fíjense. El verde sigue siendo la cabeza larga, pero ahora lo estoy viendo medialmente. Por tanto, el rojo es la cabeza medial. ¿Ya? Cabeza larga la verde y cabeza medial la de color rojo. ¿De qué músculo? Del tríceps braquial. No perdamos que estamos hablando del tríceps. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Igual que en el anterior, lo único que todo más grande nomás. Ahora, ¿cuál me faltaría mencionar acá? Creo que ya lo mencioné, pero lo repito de nuevo. El rojo, el coracobraquial. ¿Se dan cuenta? No lo podemos confundir con la cabeza medial, porque está más arriba y estamos más inclinados y viene de la escápula. ¿Ya? Entonces obviamente no podemos confundir el rojo, que es el coracobraquial, con la cabeza medial. Ok, sigamos hacia abajo. ¿Quién estaba hacia abajo? Había uno que estaba por delante. Ahora estamos por delante del radio y del cúbito. El rojo es el extensor carporadial. Y si se dan cuenta, ventralmente hay un tendón que lo cruza oblicuo de nuevo. ¿Sí? Por tanto, el que está verde, en verde, es el extensor oblicuo del carpo. Lo mismo que vimos en la primera clase. Pero no se enoje. Es lo mismo que se veía en el caso del bovino. ¿Ya? El rojo es el extensor carporadial y el oblicuo, y se ve que está oblicuo, es el extensor oblicuo del carpo. ¿Ya? Por tanto, ahí no hay ninguna diferencia, porque estamos diciendo absolutamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros giramos hacia medial? Si el rojo era el extensor carporadial, el verde va a ser el flexor carporadial. Recuerden, cuando uno gira medialmente, el primer músculo que aparece en relación al extensor carporadial es el flexor carporadial, o sea, el que pinché en verde. ¿Ya? El verde es el flexor carporadial. Y nuevamente entre el extensor y el flexor no hay nada. Si fuera perro, nos encontraremos con el pronado redondo, pero acá tampoco prona, entonces no puede estar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si miramos por detrás de nuevo? Acá está todo un poquito más tieso, más seco. Ahí tengo de nuevo la V. Acá me cuesta un poquito más porque insisto, está un poquito más seco. Pero para acá es lateral o medial. Medial. ¿Sí? Ese de ahí. Por tanto, la lateral es esa. ¿Ya? Esa lateral es el extensor carpocubital. Extensor carpocubital. Ese. ¿Ya? Y si este es el extensor carpocubital, el otro es el flexor carpocubital. Flexor va hacia medial y extensor va hacia lateral. ¿Qué tienen en común de nuevo? Que se insertan en el carpo accesorio, igual que en el caso anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa nueva quizás podríamos mencionar acá? De que no ubicarla y se las muestro. Fíjense. Voy a marcar con los dedos. Ese era el bíceps braquial. ¿Sí? El de abajo, el extensor carporadial.
¿Sí? Y se dan cuenta, entre ambos, pinché un tejido fibroso que hay, que está uniendo el bíceps braquial con el extensor carporadial. Ese elemento que marqué ahí se llama lacertus fibrosus. Sí. ¿Qué? Lacertus fibrosus. Y tiene que ver con el aparato recíproco del equino. ¿Qué significa eso? Que cuando está de pie, si se va para un lado, para adelante, él dice stop, o si no te vas a caer. Obviamente hay elementos que están en el miembro anterior y hay elementos que están en el miembro posterior. Pero ahí se ve clarísimo el lacertus. ¿Ya? Ojo, en los PPT está por si acaso, para que busquen cómo se escribe el nombre. Pero es lacertus fibrosus. ¿Ya? Es como un tejido conectivo, tejido fibroso que está entre el bíceps y el extensor carporadial. ¿Ya? No está en el bovino, es propio del equino. Ahora, si fuera burro, burro o cebra, pero no otra especie. ¿Ya? Ahora, ¿qué tendría que pasar hacia adelante? ¿Quién debería ser ese? Si va por delante y va al dedo. Extensor. Extensor digital común. Ahora, ¿este extensor digital común se dividirá en algo hacia abajo? No. En nada. ¿Por qué? Porque tiene un solo dedo. No requiere ir a la falange tercera del dedo 3 y 4 si no tiene dedo 4, tiene solamente dedo 3. Y si ese es el extensor digital común, ¿quién será el que va por el lado? Si este es el extensor digital común, este va hacia el lateral, ¿quién será? El extensor digital lateral. ¿Ya? Igual que el que estaba en el bovino. Acá lo que sucede es que con el común hacia abajo no se dividen absolutamente en nada. ¿Ya? Entonces, fíjense, el común es más medial en relación al lateral. Por lo tanto, fácilmente se puede reconocer. ¿Ya? Y eso es lo que se ve en esta muestra. Bueno, y palmarmente, no lo he dicho, pero son los mismos. Este es el flexor digital superficial. Y si este es el superficial, ¿quién debería ser el que está más abajo? Flexor digital profundo. ¿Ya? Que está más tieso. Cuesta moverlo, pero no está ahí. ¿Ya? Ahora, si eventualmente preguntáramos o extensores o flexores, preguntamos siempre por lo más superficial porque es más fácil marcarlo. Si un marco de adentro, tendría que a lo mejor estarlo sujetando y no podría estar sujetando una muestra para preguntar, a menos que fuera oral. No es mala idea. No, oral no, porque quitaría mucho tiempo. Solo por eso. Después, acá ya me va a costar levantar un poquito más porque esto pesa un poquito más. Y ese ya no lo puedo levantar, le digo al tiro. Ordenemos la escena del crimen. ¿Ya? Y vamos a mostrarlo así, después ya no lo levanto más. Acá tenemos los dos miembros posteriores. De hecho, el miembro que están viendo ustedes es el izquierdo. ¿Ya? Porque hacia mí está mirando el miembro posterior derecho. ¿Sí? Hay varias cosas. ¿Qué es lo primero que me llama la atención? Y vamos a ir descartando. Este músculo. ¿Sí? Y se dan cuenta, acá abajo tiene como tejido conectivo, tejido fibroso. Esto no es músculo. Lo que está arriba sí es músculo. ¿Se nota la diferencia? De hecho, si lo pongo al trasluz, esto como que se ve distinto a la masa muscular. Este músculo es el que perfila cranealmente el muslo. ¿Y cómo se llama? Tensor de la fascia lata. Por tanto, si este es el tensor, no extensor, tensor, porque la tensa. Tensor de la fascia lata. ¿Qué será esto, este tejido? La fascia lata. ¿Ya? Entonces, para que tengan ojo, si marcamos la parte muscular, es el tensor del músculo tensor de la fascia lata. Si marcamos esta estructura que es como más blanquecina y quizás como más transparente, es la fascia lata. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puedo ver? Este músculo grandote, que siempre está lateralmente, es el glúteo bíceps o bíceps femoral. ¿Ya? ¿En qué especie está? En todas. Yo siempre digo que el bistec como más grande. ¿Ya? Pero si nos vamos a nivel de la pelvis, está ese músculo, que está horizontal. Es un glúteo. ¿Cuál? ¿Un glúteo cuánto? Superficial. No, el bovino, dos deditos, no tiene glúteo superficial. Por tanto, si no es glúteo superficial, ¿cuál debería ser? ¿Cuál venía después más bajito? Porque el perro tenía glúteo superficial. Glúteo ¿Glúteo medio? glúteo medio. ¿Ya? Ese es el glúteo medio. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Se ve inmediatamente. Acá obviamente cuando lo tapamos con esto, no se ve. Pero si yo saco el glúteo bíceps, me encuentro con el glúteo medio. ¿Ya? En el caso de Quino acá va a ir otro más
y ahí sí hay glúteo superficial, acá no hay. Así que ojo, en esa maqueta de vaca que está allá, delante estaba viendo el librito que tiene con los nombres y aparece un glúteo superficial. Eso está malo. Los bovinos no tienen glúteo superficial porque no tienen tercer trocante. ¿Ya? No hay, por lo tanto hay un error. ¿Ya? Entonces, este es el glúteo medio. ¿Se puede preguntar? Sí, porque se ve súper bien. Fíjense. Está un músculo que está horizontal. ¿En relación a quién? A la pelvis. Por lo tanto, glúteo medio. ¿Lo podemos confundir con el tensor de la fascia lata? No. ¿Lo podemos confundir con el glúteo bíceps? Tampoco. Son muy diferentes. Si yo levanto el glúteo medio, me encuentro con una cinta. Se dan cuenta que el que marqué en verde sea como una cinta. ¿Sí? Y ese es el glúteo accesorio. En el perro se llama piriforme. Es la misma cuestión, pero a los anatomistas les gusta poner nombre distinto a todo. ¿Ya? El verde es el glúteo accesorio. Por lo tanto, ¿será correcto decir que ese está en un plano más profundo que el glúteo medio? Sí, de hecho está más adentro, más profundamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el que está más adentro? Voló el alfiler, no sé para dónde, pero voló. Abajo. Fíjense. Ven, debajo, es decir, más profundamente, déjenme sacar el glúteo medio. Más profundamente está el glúteo profundo. Y ese glúteo profundo que marqué en morado estaba pegado al hueso. Es un orden: glúteo medio, glúteo accesorio y más profundamente, glúteo profundo. ¿Ya? Esto es lo que queda por debajo en el fondo del accesorio. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Varias cosas. Veamos acá. Déjenme abrir un poquito esto. Acá sí que no voy a poder levantar, así que se la tendré que acercar. Fíjense. Este músculo que estoy tomando, que obviamente uno es del lado, uno es derecho y otro izquierdo, que queda justamente por dentro de los muslos, corresponde al músculo recto interno. ¿Ya? Este es un recto interno de este lado, este es el recto interno del otro lado, también llamado gracilis. ¿Ya? Por tanto, gracilis es lo mismo que recto interno. Si yo saco este recto interno, me encuentro con una serie de músculos a este nivel. ¿Ya? El que es muy fácil reconocible es esta cinta. ¿Ya? En el caso del perro, esta cinta era grande porque estaba aquí, pero llegaba hasta acá adelante. Era como una lámina. Este músculo se llama sartorio. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, le decíamos en el perro, el músculo que perfila cranealmente el muslo en el perro era el sartorio, porque daba la vuelta y se ponía acá. Pero acá en el perro, o sea en el bovino y equino, el que perfila cranealmente el muslo es este, tensor de la fascia lata. ¿Ya? Pero lo sacamos. Si ese es el sartorio, ¿dónde dejé más pinchos? Acá hay otro. El que pinché en verde corresponde al pectíneo. ¿Ya? Pectíneo. Y pectíneo porque va al pecten pubis. ¿Ya? Después vamos a explicar como una receta de cocina, pero mientras vamos reconociendo. Se dan cuenta que el sector es como el más chiquitito, pero no este, porque tiene una cinta que es fácil extraerla. Acá no, está como pegado a los huesos. ¿Ya? Ese es el pectíneo. ¿Sí? Después, el que viene más hacia atrás, el morado, es el aductor. Pero no con BD, sino con D. Aductor. El morado. Por lo tanto, si ese es aductor, ¿tira la pata para adentro o para afuera? Hacia adentro. Hacia adentro. ¿Ya? Entonces, si fuera una receta de cocina, dejemos afuera el recto interno gracilis. Hasta el momento sería aductor, pectíneo, sartorio. ¿Ya? Obviamente tenemos que agregar más músculos. Y agreguemos al tiro otro. Aquí hay uno que tiene 4 partes. Si tiene 4 partes, ¿cómo se debería llamar? Cuádriceps. Cuádriceps. Y marquemos las 2 partes del cuádriceps que se ven a este nivel. Y cuando digo este nivel, ¿estamos medialmente o lateralmente? Medialmente. El que está más adelante, que es como un cilindro, corresponde al recto femoral. Porque obviamente el recto femoral lo puedo mirar medialmente o lateralmente, porque el que está por delante del fémur, ¿sí? Si yo miro ahora el que está medialmente, este es el vasto. Si está medialmente, es morado, ¿sí? Si está medialmente, ¿qué vasto tiene que ser, sí o sí? Vasto interno. Vasto medial, ¿ya? Ojo, este vasto es con V, ¿ya? Entonces está recto femoral y vasto medial, ¿ya? Entonces, si repetimos la receta de cocina hasta el momento,
recto interno gracilis, aductor, pectíneo, sartorio, vasto medial, recto femoral y tensor de la fascia lata. Esa es la receta de cocina hasta el momento de caudal a craneal. ¿Sí? Si yo miro por el otro lado y pincho acá mismo, se dan cuenta que este es el mismo músculo por los dos lados. Sabemos que este es el recto femoral. Este es el vasto, está por fuera. Por tanto, ¿qué vasto tiene que ser? Vasto lateral. Entonces ya hemos nombrado tres partes: vasto lateral, recto femoral y vasto medial. El que está acá por el medio, que obviamente es no lo vamos a preguntar, pues está el vasto intermedio. ¿Ya? Y el vasto intermedio está justamente pegadito al hueso. Por tanto, ahí estarán las tres partes: vasto medial, intermedio, por delante recto femoral y por lateral vasto lateral. Entonces, si les preguntara, ¿este músculo cuádriceps está rodeando al fémur? Sí. Sí. ¿Completamente? No. No, porque está por medial, está por craneal y está por lateral. ¿Qué nos faltó? Ventral. Caudalmente. Caudalmente no lo dimos, ¿ya? Porque estaba por acá y por acá. Pues nos falta caudalmente. ¿Y por qué nos falta caudalmente? Porque caudalmente hay otros dos músculos, que uno siempre es importante eso cuando va a vacunar un perro, cuando le usa una intramuscular. ¿Y cuáles serán esos dos músculos? Semimembranoso, ¿no? Correcto. El semimembranoso y el semitendinoso. No confundan con este, recuerden que este es el recto interno gracilis. Pues luego pinché morado y verde. ¿Sí? Este es el gracilis. Pero luego pinché morado y verde. ¿Cuál de ellos dos es más lateral? ¿El morado o el verde? El verde. Por tanto, ese verde es el semitendinoso. ¿Ya? Semitendinoso. Quiere decir que el morado es el semimembranoso. ¿Ya? Por lo tanto, lo que están caudalmente no es el cuádriceps, sino que por un lado lateralmente está el semitendinoso y medialmente está el semimembranoso. ¿En qué especie? En todas. ¿Ya? No es que sea propio del bovino o del equino, no. No, yo creo muy cerca, no veo. ¿Ya? Entonces, eso tienen que recordarlo. Y nunca olviden las palabras. Cuando uno dice completamente, completamente es por todos lados. Por tanto, esto no es completamente, pues está 1, 2, 3 y caudalmente esos dos músculos. ¿Ya? ¿Qué cosa relevante podemos ver acá? Eso que estoy tomando acá, el nervio ciático. ¿Ya? Nervio ciático. Por esa razón, cuando uno pincha entre ambos músculos, que no se debe hacer, y la aguja es muy larga, ¿a quién podría pinchar eventualmente? Al nervio ciático. Y si lo daño de manera irreversible, el perro puede quedar cojo para siempre. ¿Ya? Por esa razón, cuando uno pone un intramuscular, hay que elegir uno de esos dos músculos, no entre ambos. ¿Cuál elijo? El que esté más gordito, el que sea más grande. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Aquí claramente estamos caudal. ¿Qué debería hacer eso? No veo. ¿Accesor? ¿Mm? Calcáneo. ¿Cuánto? Calcáneo. 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 Yo estaba esperando que me dijeran olecrano, pero no se equivocaron. Calcáneo. Olecrano no puede ser porque está allá. Calcáneo está en la pata. Y si se dan cuenta, a ese calcáneo está llegando ese músculo. Se está insertando, se pega, llega hasta ahí nomás. Ese músculo se llama gastrocnemio. ¿Ya? Por lo tanto, el gastrocnemio no es que pase y siga hacia abajo, llega solamente hasta el calcáneo. ¿Ya? Entonces, es preguntable en una prueba totalmente. Ese, gastrocnemio. ¿En qué especie? En todas. ¿En qué especie se inserta en el calcáneo? En todas. ¿Ya? Pero además, hay otro, fíjense, que pasa por el calcáneo. ¿Se dan cuenta? Pero se desliza y sigue hacia abajo. Y hay uno que está más arriba y otro que está más profundo. ¿Cómo se llaman los músculos que quedan por atrás? ¿Extensores o flexores? Flexor. ¿Qué flexor es este? Digital superficial. ¿Y el otro? Flexor digital profundo. Ojo, este tiene más partes también, pero mientras tanto, flexor digital profundo. Entonces, hay varios músculos, pero voy a nombrar por lo menos dos. Tanto gastrocnemio como flexor digital superficial forman el tendón calcáneo común, o lo que la gente también conoce como el tendón de Aquiles. ¿Ya? Por tanto, si a un animal se le cortara este tendón de Aquiles, ¿qué va a pasar? Se va a ir de o sí.
Se va a caer. ¿Ya? Ojo, yo estoy usando una palabra técnica bonita, pero se va a caer. Porque obviamente esto se va. Eso mismo. Eso mismo. ¿Ya? Estaba todo fríamente calculado. No digan, oh, que fue. No, se equivocó, no. Ahora, ¿qué otra cosa podemos nombrar acá? Aquí estamos por delante de la tibia. ¿Sí? Y hay un músculo que es como una lámina. Es músculo, uno puede decir es carne, para que me entiendan el concepto. Este músculo tiene varios nombres. Uno de ellos es flexor del pie. Otro nombre es peroneo tercero. Y otro nombre ya más técnico, peroneo tertius. ¿Cuál no aprendemos? Peroneo tertius. No, los tres. ¿Ya? Ahora, ¿por qué hago y dije que era como carne, carnoso? Porque todos los otros también son carnosos. Pero en el equino también está. Pero allá es fibroso. Es puro fibra, no tiene músculo. ¿Ya? Entonces uno ve como una cinta, pero de tejido fibroso, no es músculo. Y por debajo de ese músculo, fíjense, ahí está. Se encuentra que está más profundo. ¿Sí? Arriba está, o más superficialmente, el flexor del pie o peroneo tercero. Pero profundamente, por delante de la tibia, porque es la tibia, está el tibial craneal. ¿Ya? Ahí también está el tibial craneal y también está el flexor del pie o peroneo tercero. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el peroneo tercero en el equino es fibroso, en el bovino es muscular. ¿Ya? Esa es la diferencia, quiero que les quede claro. Después, si miramos por delante, va a pasar lo mismo. ¿Cuántos tendones encuentro? 3. De esos 3, ¿cuál es el lateral? El de acá. ¿Cómo se llama? Extensor digital lateral. Después busco de nuevo 2 que me quedan. Allá, ¿cómo se llama? Extensor digital común. Acá se llama extensor digital largo. ¿Cuántas ramas tiene el largo? 2. Una lateral y una medial. La medial va al dedo 3. La lateral que pasa hacia abajo, que acá no está bien preparado, se divide en 2. ¿Para qué? Para llegar a la tercera falange de cada dedo. O sea, aquí se repite lo mismo. ¿Ya? Lo único que en vez de llamarse extensor digital común, se llama extensor digital largo. ¿Ya? Y lo último de esta muestra, hay unos músculos que se llaman sublumbares. Los músculos sublumbares son 4, pero acá vemos 3. ¿Ya? ¿Cuáles son los músculos sublumbares? Nombremos los primeros. Psoas mayor, psoas menor, ilíaco y cuadrado lumbar. Esos son los 4. El cuadrado lumbar, la verdad es que acá no se ve, porque para verlo habría que sacar todos los anteriores. El cuadrado lumbar, si esto es un proceso transverso, está justamente debajo de los procesos transversos. Por tanto, no se ve. Sin embargo, el que marqué de color rojo corresponde al psoas mayor. Y el morado, psoas menor. ¿Ya? Psoas mayor, el modelo de los colores rojo y morado, el psoas menor. Por lo tanto, ¿cuál es más medial? ¿El psoas mayor o psoas menor? El menor, porque para el medio es medial. ¿Ya? Mientras que el rojo, que es más grande, es algo más grande, es el psoas mayor. ¿Ya? Y se llaman psoas es porque están relacionados con el tubérculo psoas del coxal. ¿Ya? Y el que pinché en blanco corresponde al ilíaco. ¿Ya? Ahora, en algunos textos no hablan por separado del psoas mayor y del ilíaco, hablan del iliopsoas. Cuando ustedes escuchen hablar del iliopsoas es porque están mezclando el ilíaco que marqué en blanco con el rojo que es el psoas mayor. ¿Ya? Ahora, pero no olviden, son 4. Vemos 3, pero son 4. ¿En qué especie? En todas. ¿Ya? Eso es lo que se ve en esta muestra. Y acá sí que viene complicado. Pero complicado por peso. Ok, vamos viendo. Vamos lo más macroscópico. Ya cuando algo muy chiquito y me va a costar mucho, simplemente lo voy a pasar. Este músculo es el bíceps grande. Bíceps femoral o glúteo bíceps. Listo. Por lo tanto, se puede preguntar acá, sí, está a la vista. Después, acá. ¿Se dan cuenta de este músculo que está aquí? Este es el glúteo superficial. ¿Se dan cuenta? Para hacer esto hay que ser fisiculturista. Bueno, ahí está. Ahí después se saca el globo, toman y si tienen duda me preguntan. Por tanto, si yo saco el glúteo superficial, ¿con qué me encuentro? Glúteo medio. En el caso anterior era el que estaba más afuera. Pero acá no, porque hay un glúteo superficial. Después acá
ahí estaba la que era como cinta. Si este era el glúteo medio, ¿quién era la cinta? Glúteo accesorio. ¿Ya? Recuerden que aquí no hay piriforme, el piriforme es del perro, pero que es el equivalente del accesorio en el equino y en el bovino. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Exacto. Ese que estoy tomando, el tensor de la fascia lata. Por tanto, acá esto que está como chicharrón De la fase o lata. charqui es la fascia lata. ¿Ya? Ahora, preguntar la fascia lata acá no, pues si la preguntamos la preguntaríamos allá. Pero sí podemos preguntar aquí por el músculo. ¿Está seco? Sí, pero se nota. ¿Ya? Después, ¿qué más podemos ver acá? Recuerden, tensor de la fascia lata es la que perfila cranealmente el muslo. Por lo tanto, ahora comenzamos con lo que están rodeando casi completamente, excepto por atrás, al fémur. ¿Quién debería ser ese? Recto. Recto femoral. ¿Quién debería ser ese? Basto lateral. Basto lateral. ¿Quién debería estar acá? Basto medial. Basto medial. ¿Quién es esa cinta? Sartorio. 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 Y aquí se vuelve a repetir lo mismo, pero es más grande, por lo tanto cuesta más manipularlo. ¿Qué debería ser ese? Que va al pecten pubis. Pectíneo. 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 ¿Ya? Que el que está más adelante a nivel del piso de la pelvis. Si ese es el pectíneo, ¿quién debería estar acá? Aductor. Correcto, aductor, porque aquí está el sartorio, El sartorio. o sea, el gracili, quiero decir, gracilio recto interno. Aquí está el de un lado y acá está el del otro lado. Por tanto, el que está por detrás del pectíneo es el aductor. ¿Ya? Entonces, aductor, pectíneo, sartorio, vasto medial, recto femoral y tensor de la fascia lata. O tensor de la fascia lata, recto femoral, vasto medial, sartorio, pectíneo, aductor. ¿Se dieron cuenta? Volvemos a repetir lo mismo que estaba allá, pero ahí era más fácil manipular porque es más chiquitito. ¿Ya? Después, ¿qué más podemos ver acá? Vamos a empezar acá antes que se me salga la pinza. Si ustedes se dan cuenta, donde está la pinza, se dan cuenta que es como un tejido fibroso. ¿Sí? ¿Ven ese tejido fibroso que está ahí? Es el mismo músculo que vimos allá que era como carne, músculo. Por tanto, este es el flexor del pie, o peroneo tercero, o peroneo tertus, que allá es muscular y acá es fibroso. Por tanto, el músculo que está debajo es el tibial craneal. Ahí no hay diferencias, la diferencia está en la consistencia de ese flexor del pie. ¿Ya? Entonces, no lo olviden. Es preguntable, totalmente preguntable, aunque igual es difícil porque como que se tapa. Pero por lo menos para que vean la diferencia. En teoría podría preguntarse, ¿en cuál de las dos especies, el flexor del pie o peroneo tercero fibroso? En el equino. ¿En quién es muscular? En el bovino. En el bovino. ¿En quién estaba el lacerto fibroso? En el equino. ¿Miembro anterior o posterior? Posterior. Anterior. ¿Y qué músculos unían o comunicaban? No, ¿El no hay acá, bíceps? pero sí, hay, pero poquito. El bíceps. Bíceps con, que uno está aquí, extensor, Extensor. carpo, Carpo digital. Radial. Radial. Además, siempre recuerdo lo siguiente: siempre medial, acá no está, siempre medialmente al extensor carpo radial nos encontramos con la vena cefálica. Así es el otro punto de referencia también. ¿Qué más podemos ver acá? Y acá de nuevo se repite lo mismo. Fíjense. El más superficial, uy, está a punto de cortarse, es extensor digital, como estos miembros posteriores, sería largo. Y si buscamos más lateralmente, este es más lateral, por tanto este es el más medial, este es el extensor digital largo, este es el extensor digital lateral. ¿Ya? Obviamente preguntaríamos la muestra más pequeña. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? No sé si serán los sublumbares. No, será ya. Pero ojo, aquí sí podríamos preguntar por el recto interno. Se ve. Y esto no es cero, uno deja ahí Y se baja. y se va. Profe, ¿y eso no son sublumbares? Sí, ahí estaría el psoas mayor, psoas menor. Pero obviamente si lo preguntamos ya que ya sea más completo. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver acá? Nada más, pues como lo mismo. Acá. De nuevo. Fíjense. Recuerden, este era el recto interno. Por tanto, aquí de nuevo están los dos músculos que están por detrás. Semitendinoso, semimembranoso. Semimembranoso siempre medial. Semitendinoso siempre lateral. Y el grande de afuera es el glúteo bíceps. Por tanto, aquí sí se funciona bien. Podríamos cortar semimembranoso,
semitendinoso, bueno, bíceps femoral, recto interno brasilis, es decir, todo eso se puede preguntar, ¿ya? Y esto respecto de estas muestras. ¿Qué nos falta ver? Las maquetas.